Muy buenos días, bienvenidos a Senderos de Opinión, la opinión los lunes en la mañana acá por nuestro canal Tele Envigado. Y voy con mi editorial. Desde el 7 de agosto de este año 2022 estamos viviendo una situación muy paradójica, de muchas expectativas, de pronto para muchos de muchas frustraciones, porque el gobierno que en estos momentos está en el poder no ha sido sino un gobierno de declaraciones. No hemos visto absolutamente nada. No, sí hemos visto, perdón que pronto sí hemos visto que están muy a favor de un grupo que llama La Primera Línea, donde ayer cometieron actos vandálicos en la ciudad de Bogotá y casi que al director de la policía, al general Sanabria, casi que le mejor dicho, le dañaron el carro. Pero a eso, como dice el ministro de Defensa, hay que llevarles flores para que se sientan bien los de La Primera Línea, que es el grupo de Gustavo Bolívar, el que fundó cuando incendió el país el año pasado. Pero bueno, en estos momentos de tanta cosa, de tanta incertidumbre, hay una situación muy especial y son nuestras jugadoras de fútbol del Mundial Sub-17 que se está jugando en la India. Estas niñas están dando y sacando la cara por nuestro país, como lo ha hecho el deporte en muchas ocasiones. Ver una jugadora como Linda Caicedo, ya consagrada, ya para adelante, con 17 años, haciendo esos goles, ese fútbol exquisito junto con sus compañeras. De verdad que es un oasis en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas cosas difíciles que tenemos los colombianos. Hay que felicitar y hay que hacer esa fuerza positiva el próximo miércoles, cuando juguemos en la semifinal con Nigeria. Estamos dentro de los 4 equipos de fútbol femenino sub-17 mejores y han hecho una labor seria, dedicada, tranquila y con resultados, que es lo más importante. Una cosa que sí preocupa es que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el señor Yesurún, diga que como no son profesionales no tienen ni derecho a ningún premio. En cambio, si fueran los hombres, ya les hubiera dado una cantidad de dinero y les hubiera prometido el oro y el moro. Estos directivos del fútbol colombiano, mejor dicho, tienen que hacer un replanteamiento, todas las fuerzas y los clubes de fútbol colombiano, para sacar esas clases de personas que no apoyan a nuestras futbolistas sub-17. Mujeres que vienen entregando todo su ánimo, su esfuerzo, jugando bien al fútbol y haciendo quedar bien a Colombia, lo que muchas veces no hacen los equipos de fútbol masculinos. Y hoy tengo en mi programa Senderos de Opinión a un invitado que ya hace hace rato le estaba diciendo que viniera a mi programa, que aquí estaba el programa, porque él es abogado, él es docente universitario, él tiene derecho administrativo, es especialista en derecho administrativo y tiene un magíster en derecho procesal de la Universidad de Medellín. Él es el doctor Eder Toro Rivera, a quien le doy la bienvenida a Senderos de Opinión. Eder, muy buenos días. Buenos días, Roberto, muchas gracias por la invitación que me has hecho y pretendo ahora presentarles un tema de mucho sentido social que tiene mucha importancia, sobre todo en las personas que asiduamente vienen a este programa. Se trata de establecer con mucha claridad, desde lo posible para el entendimiento de todos nuestros televidentes, el tema del ejercicio de la patria potestad, Alberto, porque es un tema que vive con todas las familias y que además se convierte en una problemática permanente en la medida en que estos jóvenes que van avanzando en su edad, aún no han adquirido la mayoría de edad, digamos, tienen allí un protagonismo entre la sociedad. Y siempre se preguntan, ¿y qué hacemos con estos jóvenes en cuanto al ejercicio de la patria potestad? Pues, hablando de patria potestad, y otro tema es la custodia y los cuidados personales, claro, que son dos figuras muy importantes dentro
nuestra normatividad jurídica. Correcto. ¿Cierto? Y diferentes, Alberto. Y diferente. Claro. Bueno, entonces, para que nuestros televidentes, obviamente sabemos que en muchas familias, como lo decía el doctor Toro, hay sí dificultades y hay situaciones difíciles de patria potestad. ¿Qué es la patria potestad, Correcto. doctor Toro? La patria potestad la define la misma ley como un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres frente a los hijos. Y solamente los padres. Ese es un punto muy importante resaltar, Alberto, porque a veces se piensa que la patria potestad la puede ejercer la abuela, la tía, el tío que está cuidando. No, la patria potestad es exclusiva de los padres. Esto debe digamos, de tenerlo muy en cuenta los padres, porque a veces también el padre dice, yo no quiero tener la patria potestad, que la tenga mi mamá, o sea, la abuela. Eso no es posible. Eso es indelegable. Indelegable. Y se acaba con una figura que se llama emancipación. Entonces, madre, padre que nos están viendo deben saber que el ejercicio de la patria potestad como conjunto de derechos y obligaciones lo tienen solo los padres frente a los hijos menores de edad. Ahora, esos padres adquieren la patria potestad cuando el hijo nace dentro del matrimonio o cuando el hijo naciendo fuera del matrimonio son reconocidos por sus padres. ¿Qué artículos? Eso está consagrado en el Código Civil. Sí, correcto. Y obviamente, ¿qué artículos lo regulan? Correcto. Artículo 288 del Código Civil, que fue modificado por la ley 75 del 68. Del 68, pero no quiere decir que nació en el 68, siempre existía en nuestro ordenamiento jurídico. Alberto, quiero resaltar la importancia de la figura porque también escuchamos con cierta frecuencia, incluso en algunos medios de comunicación, que dicen que ahora que hablabas de la primera línea en tu editorial, que el joven de 16 años, de 17 años que lo aprendieron y que le van a quitar la patria potestad por parte del inspector, ni siquiera el comisario de familia. La patria potestad solo la puede determinar un juez, solo un juez de familia, a través de un proceso que llama privación de la patria potestad y por expresas causales que establece el artículo 315 del Código Civil. Quiere decir que la patria potestad no la quita cualquier autoridad, solo una sentencia judicial únicamente. ¿Y esa sentencia la emite un juzgado? El juez de familia. El juez de familia. Del domicilio del menor. A instancias de una demanda que presenta el padre o la madre que no hayan incurrido en la conducta censurable. Esto es, si el padre incurrió en una conducta censurable, la madre puede acudir al juez para que se le termine la patria potestad del padre. Cuando cuando el padre o la madre han incurrido en esa determinada causal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se va a hablar de terminación de la patria potestad solo en el evento en que se haya incurrido en las causales del artículo 315, por ejemplo, abandono al hijo. Cuando el padre o la madre han abandonado al hijo, en ese caso, entonces, quien no lo hizo acude ante el juez, eso sí, a través de un abogado o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Acude al juez a través de una demanda por intermedio de un abogado o del instituto y se tramita todo el proceso, terminando con una sentencia que dice se le priva de la patria potestad a la madre que incurrió en esto o al padre que incurrió en lo otro. Por ejemplo, Alberto, conductas tan censurables como que la mujer, la madre, deja abandonar a la hija por ella irse a su recreación y la hija queda en un estado deplorable. Digo, comiendo hasta comidas vinagres, eso ha pasado. Y muchas veces los dejan amarrados. O amarrados, gravísimo. Total. O al padre, digo que por lo más frecuente que es que reconoce al hijo extramatrimonial y no se vuelve a saber nada de él, se fue, entonces quedó abandonado el hijo. Y a veces pasa que a los 17 años, 15 años, la madre quiere sacar al hijo del país y tiene que buscar a ese padre biológico, quién sabe dónde, para que venga a darle la autorización, porque lo único que hizo el padre fue reconocerlo, pero al reconocerlo es el padre. El artículo 288 del Código Civil nos habla obviamente de los hijos no emancipados. Correcto. Para que nuestros televidentes, doctor Toro, entiendan el término de emancipación, ¿en qué consiste esto? Consiste en precisamente salir de la patria potestad de los padres. ¿Y cómo se da la emancipación? Hay dos situaciones, una de hecho y una de derecho. Digamos que la de hecho está regulada en el 314 del Código Civil. ¿Qué es una emancipación de hecho? Que cumple la mayoría de edad. Entonces,
cumplió 14 años, perdón, 18 años, no tiene nada más que hacerse, quedó emancipado. Y cuando, por ejemplo, el joven cumple los 18, pero va hasta los 25, que el padre tiene que responder por el estudio. Entonces eso es un tema mucho más, digamos, aparte, pero importante igual, que se trata del tema de los alimentos, de la obligación alimentaria que se tiene hasta. Pero es importante tu pregunta, Alberto, para que también nuestra comunidad entienda que no es que la ley diga que solo hasta los 25 años. Los alimentos se deben para siempre. O sea, el hijo puede pedirle alimentos al padre aún con 30 años de edad, si se ve en condiciones deplorables que necesita los alimentos. Esa es la claridad que hay que hacer. Claro, no solamente que a los 25 ya el padre dice me libré completamente, o a veces dicen a los 18, ya a los 18 me libré, no tengo que pagar más alimentos. No, es que la edad no determina que se acaben los alimentos, sino la condición del hijo. Pero también ahí, Alberto, está la obligación del hijo frente al padre. El hijo tiene obligación alimentaria frente al padre. Ese es el tema ya de la custodia de cuidados personales que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo hace un juez de familia para regular lo que es la patria potestad? Ok, entonces, como es un conjunto de derechos y obligaciones, si los padres no cumplen esas obligaciones, el juez, en virtud de esa demanda de privación, les puede quitar la patria potestad. Pero hablando de patria potestad, con ello quiero decirle también, para redondear el punto de la definición que usted me preguntó, que cuando se tiene el ejercicio de la patria potestad es desde que nació el hijo e ingresó a la familia del padre y hasta los 18 años. Esa es una causal del 314 para emanciparse, la edad de los 18. Pero también cuando se casan, cuando el hijo se casa, que debemos saber, y todas las familias lo deben de saber, los hijos se pueden casar a partir de los 14 años y se pueden casar, además de los requisitos normales de la ley, con la autorización de los padres. Entonces, el hijo que tiene 14 o 15 años se casa con autorización de los padres y se emancipó por ese matrimonio. Entonces, el matrimonio cumple la calidad de disolución de la emancipación. Correcto, así es, se termina la emancipación con el matrimonio. Entonces, tenemos la mayoría de edad. Y dos, tenemos allí el matrimonio del hijo. El matrimonio del hijo lo emancipa. Y la tercera, la muerte de ambos padres. Cuando fallece un padre, el otro sigue ejerciendo la patria potestad. Si fallecen los dos, el hijo queda emancipado. Pero quiero aclarar que la emancipación en estos casos no indica que el hijo se pueda representar por sí mismo inmediatamente. Vemos casos en que hijos quedan, como se dice en nuestro argot popular, huérfanos de padre y madre, de 3 años, de 5, de 6 años, quedan emancipados. Pero el quedar emancipados no significa que ya se pueden representar a sí mismos, significa que no se pueden seguir representando por los padres porque ya murieron. Si ese es el caso, entonces hay que buscarles el nombramiento de un representante a esos hijos a través de una demanda. Cuando hay un interdicto, una persona… Bueno. Entonces, si hay una interdicción, esa interdicción se puede dar o antes de los 18 o después de los 18. Pero si se da antes de los 18, los padres lo están representando en el ejercicio de la patria potestad. Y si el hijo tiene una interdicción que la tiene desde antes y continúa con ella y pasan los 18 años y sigue con la interdicción, eso se llama prórroga de la patria potestad. Ahí se prorroga, ahí no termina los 18 años, porque como bien lo anotas, Alberto, cuando el hijo nace con una discapacidad mental absoluta, que a través de un médico psiquiatra, un médico psiquiatra o neurólogo, ellos dictaminan de que esa persona no se puede valer por sí misma, que no puede discernir de sus actos, entonces lo declara interdicto a través de una sentencia. Más que declararlo interdicto, le nombran un curador, le nombran una persona de apoyo y con ello ese interdicto va a estar representado por otra persona. Esto en cuanto a la patria potestad, que se emancipa por la mayoría de edad, por haberse casado o por haberse muerto ambos padres. Esa es una forma de terminación. Y la otra forma de emancipación es la que empezamos hablando, cuando hay una sentencia judicial que sanciona al padre o a la madre por haber incurrido en causales de privación de patria potestad. Nos pueden estar observando muchos padres y madres en nuestro programa Senderos de Opinión, y entonces hay unos de ellos que pueden estar preguntando, doctor Eder, ¿cuándo puede reclamar la patria potestad un padre? O sea, el padre la tiene desde que nació el hijo.
y si nació dentro del matrimonio, o la tiene desde que el padre y la madre reconocieron a ese hijo como tal. Hay hijos que no han sido reconocidos por su padre, pero luego el padre va al mes, a los 2 meses, al año, a los 10 años y dice, vengo a reconocer a mi hijo tal. A partir de ese momento adquiere la patria potestad. Ahora, entiendo, la pregunta es, que la tenga la mamá y no la tenga el padre, cuando el padre ha incurrido en las causales del artículo 315, que son abandono del hijo, que son el maltrato al hijo, que son actos de perversidad frente al hijo. Y entonces ahí es donde una madre en Colombia puede reclamar la patria potestad. Correcto, para que se la den exclusivamente a ella y se la quiten al padre. Más para que se la quitan al padre o a la madre que incurre. O a la madre. Claro, porque como le decía ahora al inicio, la madre también puede incurrir en esas causales. El maltrato al hijo, que no es el castigo normal. Aquí se han venido trabajando proyectos de ley muy importantes con representantes muy comprometidos con el tema de la niñez, que van castigando, digamos, sancionando el mal uso de la autoridad paterna. Esto es, que les dé un castigo bastante fuerte. Eso ya no se debe hacer, no se puede hacer. Pero si lo hacen, entonces pueden ser sujetos de terminación de la patria potestad. Eso en cuanto a patria potestad. Y la otra figura, Alberto, es la figura de la autoridad paterna. En la autoridad paterna, ¿qué tenemos? Custodia y cuidados personales, reglamentación de visitas y alimentos. Eso es lo que denominamos autoridad parental. Exacto. Ahí. Bueno, yo soy un joven que estoy en el proceso, no me he emancipado. Yo puedo demandar y elegir quién va a ser ejercer mi patria potestad. No, Alberto, usted mismo no, porque no tiene capacidad de ejercicio para reclamar ese derecho. Tiene que hacerlo a través de un representante, que puede ser la madre o el padre, o si ninguno de los dos están en capacidad de ello, tendrían entonces que acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien fija un defensor de familia para que acuda ante un juez y le pidan al juez que le nombre un representante a ese hijo, para efectos de que no lo siga representando el padre o la madre que han incurrido en esas conductas. Queda claro entonces que usted, mientras no esté emancipado, no puede reclamar quién va a ser ejercer su patria potestad, ni su padre ni su madre. Mediante un abogado, obviamente, ya sí podrá solicitarlo. El artículo 253, doctor Toro, nos habla obviamente de la crianza y la educación de los hijos. Correcto. Entonces, ¿cómo? Esa crianza y educación de los hijos hace parte de la custodia y cuidado personal. Y eso tiene que ser compartido, obviamente. Y ¿no? siempre es compartido, debe ser compartido. Sí. Excepcionalmente no lo es cuando uno de los dos padres ha incurrido en unas conductas tan censurables que el juez lo castiga a través de quitándole la custodia del cuidado personal o reglamentándole las visitas. Todo ello siempre por una sentencia judicial, que dicho sea de paso, vale que se inicie con un trámite previo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante una comisaría de familia, pero esos son trámites previos. La sentencia final la toma un juez diciendo, este padre no puede seguir ejerciendo la custodia del cuidado personal del hijo porque este padre ha incurrido en unas conductas omisivas, es decir, no cumple su labor de padre, no cumple con sus obligaciones. Mire, Alberto, es muy común, estas personas que nos ven permanentemente están en esa situación de que ¿qué hago con el papá? Pero es que el papá no cumple con esto y entonces mi abuela sí quiere, que la abuela quiere que… En este caso sí se puede. Sí se puede que la custodia del cuidado personal no lo tengan los padres sino los abuelos o los tíos más cercanos. En este caso sí, a diferencia del ejercicio de la patria potestad, en la custodia, el cuidado personal sí puede ser ejercido por otro pariente cercano diferente a los padres. Mire qué diferencia tan importante, Alberto, para que nuestros televidentes lo tengan muy presente. Una cosa es la patria potestad de la que ya expusimos y otra cosa es la custodia y el cuidado personal. Señores, madres, padres de familia, cuando estén en dificultades con la pareja frente a los hijos, no entre ellos mismos, sino frente a los hijos, porque madre o padre no están cumpliendo con sus obligaciones de tal, acudimos o al defensor de familia o al comisario de familia para que se inicie un trámite previo y posterior a ello un juez de familia determine quién debe seguir ejerciendo la custodia de cuidado personal
o sin ninguno de los dos y se la encomiende al abuelo o a la abuela. Esa es una de las grandes diferencias entre Sí. custodia y cuidados personales y la patria potestad. Correcto. Esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Porque sí, ocurre mucho en Colombia, Claro. que puede que la relación entre esposos esté bien, pero frente al manejo de De los crianza hijos. es totalmente diferente. La desautorización en eso es fundamental. Correcto, doctor. doctor Lema. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a encontrar dos figuras que tienen que ver todas dos con el menor, pero también hay que diferenciarla en qué derechos tienen uno y qué derechos tienen otros. En la autoridad paterna tenemos entonces custodia y cuidado personal, y también tenemos la reglamentación de visitas, muy común en nuestro medio esa problemática, Alberto. Muy común que una persona diga, no le dejo ver el niño, y así no puede ser. No es que no le dejo ver el niño. Si la mamá le dice, tengo motivos para que no dejarle ver el niño, tiene que acudir al órgano administrativo, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, o directamente al juez. Y ahí se presentan una cantidad de situaciones difíciles, inclusive hasta delitos. Porque Correcto. muchas veces un padre de familia a quien no le dejen ver el hijo, ocurre que se lo lleva sin autorización. Exacto. Y eso Incurre en un tipo penal que llama secuestro. el secuestro. El secuestro del hijo, claro. Se lo llevó para Claro. otro país o se lo llevó para otro lado. Y ahí es donde está la situación. Vemos mucho esta problemática en Colombia, doctor. Muy frecuente y muy frecuente, incluso sin demandarse. Es decir, hay una problemática permanente en nuestra sociedad de este tipo, y resulta que no acuden a la jurisdicción. Entonces, a veces se tiene que llegar al punto extremo, cuando ya hay lesiones, hasta lesiones personales, para acudir a la jurisdicción. No debería de ser. Padre o madre que estén en esas dificultades frente al menor, hay que acudir directamente a la jurisdicción, ante el juez, Obviamente es que es el que emite la sentencia. la sentencia frente a estas situaciones. Correcto. Porque obviamente se ve mucho. Y frente al maltrato Y frente al de un maltrato. padre y de una madre, también se pierde la patria potestad. ¿Se puede solicitar la pérdida? Sí, claro, en la patria potestad hay una causal que llama maltrato al hijo, del artículo 315. Ese maltrato al hijo lo va a valorar el juez. ¿Cuál fue la conducta que realizó el padre? ¿Cuál fue la conducta que realizó la madre? Y ese maltrato, entonces lo valora el juez como una causa suficiente para terminar en la patria potestad. Hay un punto muy importante, Alberto. Muchas veces no es violencia, sino una mala educación. Por ejemplo, o incluso unas situaciones irregulares. Por ejemplo, la mujer que induce a la prostitución a la hija. Ello Muy común ahora. Claro, ello conduce a la terminación de la patria potestad de la mamá. Uno. Y otro caso, puede ser menos frecuente, pero puede darse, el padre que se lleva al hijo menor, porque el hijo menor no lo requisan, a robar a un mercado, a un supermercado. Y Eso es obviamente grave. también considero, doctor, no sé si usted me lo aclarará Sí. y nos lo aclarará a nuestros televidentes, cuando utilizan a los menores para ejercer mendicidad. Gravísimo. Eso es una causal de terminación de la patria potestad. Vemos esto con mayor frecuencia, incluso es un problema social que le compete a las autoridades locales atenderlo, pero la autoridad local no le va a quitar la patria potestad al papá o a la mamá que lo induce que la conlleva a ello, pero sí ponerlo a disposición de la autoridad administrativa, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que adopte las medidas del caso y luego se acuda ante el juez. En Envigado tenemos mucha dificultad con esto, doctor. Hay una necesidad permanente de ese tipo, hay situaciones muy frecuentes, digamos que en alguna parte de la periferia de la ciudad sí, pero también es cierto que no obstante las hay, también se solucionan fácil. Tenemos unas comisarías que funcionan pero perfectamente bien. Las comisarías de familia de Envigado son muy efectivas, atienden esta problemática y dan soluciones sociales. Que eso es un problema social. Claro. Total, y que genera dificultades. Doctor, como decimos nosotros, el tiempo de televisión es muy corto. Aquí espero volverlo a tener para que toquemos temas de actualidad que le interesan a todos nuestros televidentes de Senderos de Opinión. Doctor Toro, muchísimas gracias por haber estado acá en Senderos de Opinión. Muchas gracias, Alberto, por la invitación, y aquí estaré a tu disposición para cuando me quiera invitar nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Eder Toro Rivera. Nosotros regresamos dentro de 8 días a Senderos de Opinión. Muy buenos días, Dios los bendiga.